Bueno, fundamentalmente son un territorio delimitado donde una comunidad organizada de campesinos decide exigir derechos territoriales. Fundamentalmente es eso, y está muy relacionado pues con la ausencia de inversión social, de políticas públicas en los territorios campesinos. Entonces es una alternativa que a partir de ese ejercicio de la territorialidad hace una reivindicación integral de los derechos para garantizar el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad de las familias campesinas y pues finalmente generar condiciones de desarrollo rural. En ese ataque de parte de los latifundistas y terratenientes hacia las zonas de reserva, ataque que se centra mucho en la capacidad que tienen las zonas de reserva campesina a través de la agrícola familiar de limitar la extensión de la propiedad. Ese es precisamente el punto de confrontación, el punto que genera el antagonismo, es no poder seguir ejerciendo la concentración de la tierra, el latifundio improductivo y la renta de la tierra a través de diferentes actividades especulativas. Esa es fundamentalmente la contradicción. Ahora, esa discusión se ha llenado de una serie de estereotipos, de mitos, de sofismas. El ejercicio de la territorialidad campesina a través de las zonas de reserva campesina no tiene nada que ver con la pérdida de la soberanía. Al contrario, de lo que se trata es de integrar territorios que están muchas veces al margen, en las fronteras, ¿sí? Que al no tener una efectiva presencia soberana del Estado, pues son territorios que generan conflictividad social, política, económica, conflictividad armada. Y qué más que si se pudiera finalmente lograr que el gobierno cumpla la ley, qué más que a través de una figura legal con marco constitucional poder precisamente lograr esa inclusión. Por el contrario, se trata de una propuesta para el ejercicio de la soberanía. Frente al tema de autonomía, pues hay que decir que también es un mito en la medida en que en estos territorios las comunidades ejercen una autonomía de hace muchas décadas precisamente por la ausencia del Estado. Si el Estado no está, pues son las comunidades organizadas y los factores de poder regional los que finalmente terminan ordenando el territorio, gestionándolo, administrándolo, incluso procurando el desarrollo rural a través de prácticas y de propuestas que son muy locales y muy de la gente, muy de la comunidad organizada. Entonces, claro que hay autonomía, pero la autonomía no es una autonomía malsana como la han querido ver, de pérdida de legitimidad y de presencia del Estado. Por el contrario, en este tema de la autonomía, lo que se busca es que el Estado y el gobierno colombiano reconozca esa enorme potencialidad que han tenido estas comunidades para, en medio de condiciones muy adversas, generar organización, gestión, ordenamiento territorial y ambiental, y finalmente lo poco y precario desarrollo que hay en esas comunidades. Entonces, nada que ver con los cocos y los diablos y las republiquitas. El susto y el miedo que le meten a la sociedad colombiana es totalmente recreado para que finalmente haya una opinión pública negativa hacia el derecho legítimo que tienen el campesinado. Nos preguntamos, ¿ustedes se oponen a la minería, a la explotación? No. Como en todo país, tiene que haber un ordenamiento incluyente, participativo, que genere justicia social. ¿De qué nos sirven a nosotros esos megaproyectos si aquí no hay renta redistributiva de la generación de electricidad, del petróleo, de los proyectos de minera a gran escala? No sirve de nada. Por eso es que cuando la gente le pregunta cómo es posible que esos proyectos en los territorios generen más miseria, pues es eso, porque la renta no se redistribuye. Entonces, eso es precisamente el planteamiento que estamos haciendo desde las zonas y obviamente desde los resguardos y los territorios negros. O sea, un ejercicio territorial donde esos territorios se ordenan y donde en el futuro ordenamiento territorial del país
se ejercen esas actividades económicas sin duda importantes para cualquier economía, para cualquier país, pero que deben tener un carácter redistributivo, que generen condiciones de vida, financiamiento de políticas públicas e inversión social en esa zona. Lo que nosotros decimos es, el gobierno debe cumplir la ley 160, la reglamentación de las zonas, tanto la ley y la reglamentación deben ser mucho más complejizadas para que efectivamente el ejercicio de la territorialidad por parte de las comunidades campesinas y la economía campesina misma y el ordenamiento que le dan los campesinos a sus territorios sean precisamente la protección y la defensa frente a esos intereses enormes y que ejercen mucha presión y finalmente condicionan el ordenamiento en contra de los intereses de las comunidades. Si cumpliera la ley, podríamos garantizar el acceso a la tierra para campesinos en una cuantía de unos 10 millones de hectáreas si tuviésemos 50 zonas de reserva campesina funcionando. Eso querría decir formalizar la propiedad para esas familias campesinas. Eso obviamente quiere decir atraer la presencia del Estado de manera efectiva, ¿sí? Toda una nueva institucionalidad que habría que generar para cumplir la ley, presupuesto y finalmente el diseño de las políticas públicas acorde con ese requerimiento y que obligan a esa nueva institucionalidad que nosotros estamos planteando. El mejoramiento se siente en esas zonas a partir de las propuestas gestionadas localmente, algunas obras, algunas infraestructuras, algunos recursos destinados con la cooperación internacional, sobre todo a través de los laboratorios de paz y otras figuras, pero realmente no hay ningún tipo de inversión. Es decir, nosotros seguimos administrando de manera autónoma esos territorios y gestionando de manera autónoma, y por eso es totalmente ridículo que aparte de eso se nos critique por tener iniciativa propia cuando el Estado es el responsable por ley, por reglamento, y cuando se formulan los planes de desarrollo sostenible se hace un ejercicio de diagnóstico, obviamente de identificación de problemáticas, priorización de finalmente los proyectos que quedan en el plan de desarrollo, y generalmente lo que queda en el reclamo de inversión en esos planes pues es lo que no hay y hace falta, claro, que es casi todo: educación, salud, carreteras, agua potable, todo el tema de saneamiento básico prácticamente inexistente en la mayoría de estos territorios. Pero es que cuando se presupuesta, pues los presupuestos a veces a 5 a 10 años dan 200.000 millones de pesos, 500.000 millones de pesos en el caso del plan de desarrollo que era como para invertir en 10 años. Pero realmente el monto de lo solicitado es lo que sale del diagnóstico y de la priorización de la intervención que se hace en cada uno de estos territorios. Entonces nosotros, cuando los tecnócratas del gobierno se asustan o los políticos, nosotros lo que decimos es que esos presupuestos y lo que se exige representa el pago de la deuda histórica, social con esos territorios, y que son el nivel de inversión que requieren los territorios. Hay un ordenamiento que es el del Estado y sus gobiernos, que es este, que no funciona, y hay un ordenamiento del capital que reconfigura los territorios. Si vemos la conjugación de estos dos ordenamientos, que son ordenamientos desde arriba, el efecto es totalmente lesivo sobre los intereses de los que históricamente han estado en el campo, que son campesinos. En el fondo del problema lo que hay es un problema irresuelto de acceso a la tierra, de garantías para la economía campesina, y sumado a esto pues la enorme presión
y la conflictividad que genera la llegada del capital y el ordenamiento territorial a partir de los intereses del capital. Solucionar el problema de la tierra y la cuestión agraria en Colombia, pues obviamente estaríamos allanando el camino hacia una paz estable y duradera. Por eso nosotros decimos que las zonas de reserva campesina son por eso una iniciativa de la ley. Las zonas de reserva campesina, un inicio. Nosotros siempre hemos dicho, esto no es la reforma agraria. Algunos nos critican por eso, ¿no? Ustedes bajaron la bandera. No, llevamos 50 años de guerra, las guerrillas no han logrado a punta de fusil imponer la reforma agraria. La élite tampoco nunca pudo, las élites progresistas del país siempre abortaron esos intentos. Los movimientos sociales perseguidos tampoco lo pudieron hacer, y lo que nos queda es pues un recorrido que en el mediano plazo empiece a solucionar los problemas de la tierra y a generar condiciones para la paz en el campo.